A los grandes cabalistas, y digo esto en forma sarcástica, de Internet, les encanta hablar de grandes niveles espirituales y nombres extraños y Malhus y el reinado divino y Zo y Zeir Anpin, las caras pequeñas, etc. Y todas las grandes, increíbles cosas que ocurren en el mundo cuando la persona hace una actividad específica aquí abajo. Y cuando me refiero a persona me estoy refiriendo a no judíos específicamente. La verdad es que lamentablemente es mentira. ¿Qué significa que es mentira? Voy a explicar desde dos ángulos cómo esta idea que dicen los cabalistas, que aprenden en la Kabbalah y qué sé yo, que se aplica a todos los seres humanos, judíos y no judíos, en realidad solamente se aplica a judíos. Y de vuelta, desde dos perspectivas, dos ángulos. Ángulo número uno, una historia simple en la Torá, y cómo los comentaristas y el Talmud entienden esa historia. Y ángulo número dos, cómo el pensamiento hasídico, basado en la mística, en Kabbalah, etcétera, etcétera, muestra que esto solamente se aplica a judíos. Todas estas grandes energías divinas, impresionantes, que tú puedes obtener si me das a mí un poco de dinero, todo esto se aplica solamente a judíos. Y no es por la cuestión de dinero, no es el dinero, por supuesto, sino que, señores, los están engañando. Y les están vendiendo, como se dice en Argentina, pescado podrido. Algo que en la práctica no es así. Y si a alguien se le ocurrirá decir, pero ¿qué sabe tú de lo que...? En la descripción de la clase están las fuentes específicas de donde sale cada uno de los asuntos que estoy mencionando. Vamos a perspectiva número uno, una historia en la Toira. Parshas Ki Sisa, en el segundo libro de la Toira, el capítulo 33 y después 34 y otro versículo más, en donde la Toira está relatando toda la historia del becerro de oro. El pueblo de Israel hizo el becerro de oro, idolatría, estuvo muy mal, etcétera, etcétera. Vayan a leerlo, ahí está. Luego, Moshe Rabbeinu pide perdón a Dios por el pueblo de Israel. Y entre las cosas que dice, trae un versículo, el versículo 16 dice, ¿y cómo sé? Entonces, que encontré efectivamente, le dice Moshe a Dios, gracias a tus ojos, yo y tu pueblo, ¿acaso para realmente cerciorarme de que yo tengo gracia, de que encontré tu gracia, etcétera, etcétera, no es a través de que vos, Dios, vayas con nosotros, sino me mandes un ángel. No me interesa ir con ángeles desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán para transformar la tierra de Israel. No me vengas con ángeles, quiero que vos vengas conmigo. Y luego dice una palabra clave. En hebreo, veniflinu, luego, ani ve'amcha, mikol ha'om asher al penei ha'adama. El versículo dice, Niflinu, la palabra rara, yo y tu pueblo, de todos los otros pueblos sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa la palabra Niflinu? Rashi, clásico comentarista de la Toira, Ibn Ezra, otro clásico, el Ramban, otro clásico, los tres explican esta palabra Niflinu de la palabra Hafla. Hafla significa separar. Que estemos separados, dice Moshe, a Dios, tu pueblo y yo, del resto de todas las naciones sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa estar separados? Rashi, de vuelta, y los comentaristas dicen que la presencia de Dios no resida sobre los otros pueblos de la tierra. Y esto lo dice el Talmud. El Talmud claramente explica la petición de Moshe Rabbeinu fue que no haya Shejina, que no haya la presencia de Dios sobre las otras naciones de la tierra. Y luego, en el capítulo 34, Dios efectivamente le concede esto a Moshe Rabbeinu. En el versículo 10, Dios le dice a Moshe, voy a hacer un pacto contigo frente a tu pueblo, todo tu pueblo. Voy a hacer niflois, de la misma palabra que niflinu, niflois. Algunos traducen maravillas, qué lindo. Pero niflois, según la traducción de estos comentaristas que explicamos, es como el Talmud explica este versículo del capítulo 33, Niflois significa separaciones, que no se crearon en toda la tierra y en todas las naciones, y va a haber todo el pueblo que tú estás ahí adentro, etc. Entonces, evidentemente, Dios concedió a Moshe Rabbeinu, y así es el Talmud también claramente, Dios concede al Moshe Rabbeinu esta petición que hizo de estar separado el pueblo de Israel de las otras naciones. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que la presencia de Dios reside sobre el pueblo de Israel y no sobre las otras naciones. Y a pesar de que en la antigüedad había residido también sobre otras naciones, como incluso hubo no judíos que fueron profetas, el primer hombre fue profeta, Noach fue un profeta, Shem y Eber, hijo, nieto de Noach, fueron profetas, etc. Está clarísimo, están incluso en los comentarios. El mismo Rashi que dice
en Parshas Kisisa, que Dios no va a estar, esto es lo que pidió Moshe, con las otras naciones. Es el mismo Rashi el que explica que cuando Rivka estaba embarazada, la esposa de Yitzhak, y se sentía muy mal porque tenía un lío terrible en la panza, fue a consultar ¿a quién? A un profeta. ¿Y quién era el profeta? Shem, el hijo de Noach. Y así que existía este asunto de la presencia de Dios residiendo sobre el pueblo que no era el pueblo de Israel, porque no existía el pueblo de Israel. Y más aún, Bilam también fue un no judío, fue un profeta no judío, pero no fue exactamente con la residencia de la presencia de Dios sobre él que dijo sus palabras de profecía, sino que fue a través de un malach, de un ángel. Así explican los comentaristas, explica Rashi claramente. Esto es perspectiva número 1. Entonces, todas las cuestiones espirituales que dirán los grandes cabalistas, entre comillas, y burlándome, dicen en internet, momentito, ¿quién te dijo que la presencia de Dios reside a través de esas energías en los no judíos? ¿Dónde está escrito? Surge del Talmud, basado en la historia que acabo de explicar en la Toira, que no es así. Perspectiva número 2. Existe una regla fundamental en Kabbalah, en el lenguaje clásico arameo del Zohar y de los escritos hasídicos, Isarusa del Etatoe, Isarusa del Eila. Un despertar de abajo genera un despertar de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Ante cada una de las mitzvot, preceptos que un judío hace, genera su acción aquí abajo física un resultado espiritual arriba. ¿Cuál es? Bueno, cada mitzvah tiene un resultado diferente. Son 248, dice el Zohar, 248 miembros, que son preceptos, que son como 248 miembros del rey, así como un miembro en el cuerpo humano proyecta energía del alma, el ojo para ver, el oído para escuchar, así sucesivamente. Cada mitzvah proyecta una energía divina aquí abajo. Pero la realidad es que esto solamente se aplica a judíos. Cuando un no judío cumple ese mismo precepto, pues no está esta regla del despertar de abajo, genera un despertar de arriba. Un espíritu de abajo representa y despierta un espíritu de arriba. No es así. No funciona. Y esto está clarísimamente escrito en los escritos hasídicos. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la técnica detrás de esto? Los escritos hasídicos explican que por cuanto Dios hizo un juramento a Abraham y a Yitzhak y a Jacob, los 3 patriarcas, por cuanto existe este juramento, Dios por propia voluntad, porque Él quiso, no porque está forzado, Dios libre y guarda, Dios no está forzado a nada, Él se unió a los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, que significa el pueblo de Israel, tanto porque, digamos, por sangre son descendientes, o porque se convirtió como corresponde la persona, hombre, mujer, no importa, como corresponde según las leyes, etc. Los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob tienen este regalo, por así decir, divino, de, efectivamente, cuando hace una acción aquí abajo, genera un resultado místico ahí arriba. Y ese resultado se puede ver de diferentes maneras, o porque está guardada esa energía en el Gan Eden, en el paraíso, o porque se expresa en este mundo en forma física, en bendición, de salud, de sustento, lo que sea. No importa, la cuestión es que solamente se aplica esa cuestión a judíos. Y alguno me va a decir, momentito, porque Abraham lo tuvo Ishmael también, que en general se considera como el patriarca de los árabes, musulmanes y qué sé yo. Y Yitzhak lo tuvo a Esav. Esav se considera como el patriarca de Roma y todo lo que eso significa, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, también ellos lo tienen. Porque dijimos que los patriarcas son 3, Abraham, Yitzhak y Jacob. Dios le juró a Abraham, le juró a Yitzhak, a Jacob. Entonces todo el mundo tiene lo mismo. Este juramento, por así decir, la estructura, la técnica detrás de esta idea de que Dios decide de que efectivamente una acción aquí abajo tiene un resultado arriba, espiritual. Entonces todos lo tienen. Y la respuesta es, el Talmud dice claramente que Ishmael es algo que salió de Abraham. Yotza mimeno Ishmael. Ishmael salió de Abraham. ¿Qué significa salió? Es como si fuese el desperdicio. El verdadero hijo, Yitzhak y Korel Hazora, dice el versículo. En Yitzhak será llamado tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, no a Esav. No Ishmael, perdón. Y lo mismo ocurre con Jacob y Esav. Jacob es la verdadera descendencia de Yitzhak y no Esav. Esav no está dentro de este juramento. Ishmael no está dentro de este juramento. Y en términos bien sencillos, son Abraham, Yitzhak y Jacob. Cuando están estos 3 patriarcas, los descendientes de estos 3 patriarcas, de vuelta, por línea matrilineal, etc., o porque se convirtió, no importa, sea como fuere, como corresponde, ellos son los que tienen esta cuestión,
este regalo divino de hacer una acción aquí abajo y generar un resultado espiritual, místico, arriba. ¿Esto significa que Bnei Noach fueron dejados afuera y ya está? No, porque existe 7 preceptos de Bnei Noach con todas sus ramificaciones, que efectivamente Dios está mandando a hacerlos, o mandando a no hacer lo que corresponde hacer, o lo que corresponde a no hacer, etc. Entonces Dios también se vincula con ellos de una manera determinada. Pero esto no quiere decir que cuando un no judío cumple un precepto de los judíos, genera efectivamente algún resultado. No, la realidad es que no lo genera. Entonces, para todos aquellos grandes cabalistas y mekubalim que por unos buenos pesos, en realidad el peso en Argentina no es tan valioso, por unos buenos dólares, y son mejor, o euros quizá, mejor todavía, te hacen grandes cosas y te dicen grandes cosas y vas a generar movimientos espirituales arriba, lo siento mucho, pero es mentira. A veces la verdad duele, pero alguien se tiene que ocupar de decir la verdad. Así que Dios mediante, que cada uno de nosotros sepamos dónde estamos parados, qué es lo que Dios está esperando de nosotros, cómo Él responde a nuestros involucramientos con Él y que podamos vivirlo con emes, con verdad y con alegría.